a Punto Teatral de la Fundación Proscenio Teatro. Y tenemos a Mario Bargassi, si lo pronuncio mal, perdóname. Actor, director de teatro de más de 35 años de experiencia, con un trabajo interesantísimo con el teatro de Alberro, el Teatro del Árbol, sí. En Milán, Italia, ¿no? Colaborador del Instituto Grotowski, también con el Instituto del Grupo Brev, con el estudio de Germán Genet. También ha trabajado con el Teatro de Chile, y todo este trabajo que ha ido desarrollando, toda esta investigación que va con la unión del actor, el trabajo del actor del occidente con el oriente y esa relación del teatro y la danza. Maestro, bienvenido aquí a este espacio y estamos gustosos de escucharlo, conversar con usted y intercambiar puntos de vista sobre el trabajo físico. ¿Me pueden oír ustedes? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, ¿y ya acabaron el negocio del Ángel y eso? Vamos a silenciar un poco los micrófonos. No sé qué pasa con el micrófono. Bueno, yo pensaba, Sergio, que podemos dar algunas informaciones a las personas que nos están escuchando. Yo he empezado en el 1974 a hacer teatro. Aquel tiempo yo era simplemente un obrero, trabajaba por el día en una fábrica y por la noche con mis compañeros yo hacía teatro político. Y esta experiencia con el Theater Set, así se llamaba mi grupo, que no era, por supuesto, un grupo profesional, porque toda la gente, como yo, trabajaba y tenía un trabajo oficial. Entonces el teatro no era nuestra profesión oficial. Y este grupo duró como 7 años de trabajo, y llegó un momento en el cual yo ya estaba en contacto con el Teatro Tascabile de Bérgamo y he pensado al teatro como una posibilidad de cambiar mi vida, y fue en aquellos días yo he encontrado el coraje para hablar con Renzo Vescovi, el viejo director del Teatro Tascabile. Le he preguntado si tenía la necesidad de incorporar otros actores, y desde allí he trabajado con ellos 14 años y después otros 3 años como colaborador. Total 17 años. Y fue exactamente en el Teatro Tascabile, en aquel lugar, yo he tenido la posibilidad de empezar a hacer Katakali. Porque el Teatro Tascabile, como estaba ya en contacto con el Odin Theatre, con Eugenio Barba, organizó el segundo encuentro del tercer teatro en Italia, en Bérgamo, y allí llegaron los primeros maestros orientales, de teatro oriental. Y a causa de este festival, el director del Teatro Tascabile se quedó enamorado del trabajo de los actores orientales y pidió a sus actores de empezar una búsqueda, o sea, ir a la India o ir a la isla de Bali y aprender este tipo de teatro. Cuando yo he llegado, esta búsqueda ya había empezado.
Entonces yo me he encontrado adentro de un recorrido que ya estaba, hicimos, bastante hecho. Entonces, gracias al Teatro Tascabili, yo he podido empezar mi relación profesional, mi práctica con el teatro clásico indiano, con el teatro danza clásico indiano, estilo Kathakali. Ustedes saben que en Oriente no se puede hablar de actor sin hablar del bailarín. Las dos cosas están juntas. En Europa nosotros hablamos de los actores y hablamos también de un bailarín clásico o un bailarín de danza contemporánea, pero las dos artes están fracturadas, o sea, distintas. En Oriente, la concepción que ellos tienen reúne las dos artes. Eso es muy importante porque ustedes saben los esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, Pina Bausch, la gran coreógrafa alemana, para tratar de reunir el teatro y la danza. Y claro, en Oriente es algo normal. No se puede hablar de teatro sin danza, no se puede hablar de danza sin teatro. Me he quedado en el Teatro Tascabili hasta el 94. Después he empezado a colaborar con un director colombiano que se llama Gabriel Álvarez. Él trabaja en Ginebra y con su estudio de acción teatral, y Gabriel me llamó para hacer un espectáculo, un Edipo. Yo he empezado a trabajar con él y hasta el 2012, cada año, desde el 1996 hasta el 2012, he hecho como mínimo una producción al extranjero, o sea, en la Suiza francesa. Y en el 1999, con mi mujer, que es también mi compañera de trabajo, he fundado el Teatro del Árbol. En el 2013 se juntó a nosotros María Rita Simone, que es nuestra actriz, que también es licenciada en Historia del Teatro. Esta es un poco la biografía nuestra, mía y de mis compañeros. Interesante, maestro. Y ahí empieza, me imagino, todo ese proceso de exploración, indagación, de alternar, de encontrar esos puntos que convergen entre el teatro de Occidente y Oriente. Partiendo, por ejemplo, sí, como Gordon Kay también mencionaba esto de esta relación del actor bailarín o la designación del bailarín como la persona que está en escena. Y hay algo que ocurre muy interesante en el Teatro de Oriente y es la relación del cuerpo cotidiano y extracotidiano. Entonces, Sí. ¿cómo podríamos hablar de eso, de la cotidianidad y la extracotidianidad del cuerpo? Sí, hicimos que si miramos al teatro danza oriental, no nos damos cuenta que siempre se habla de una cierta práctica. Esta práctica se desarrolla adentro de un tiempo muy largo. Hablamos más o menos de 8, 10 años de trabajo. Y sobre todo, la perspectiva de esta práctica está conectada con el hecho que en la escena el actor tendrá que interpretar los dioses, los héroes, los demonios. Entonces ya adentro de esta práctica no se habla de cotidianidad,
sino se habla de extra cotidianidad. Podemos hablar de una práctica extraordinaria, porque el deber del actor en Oriente es perder su identidad a favor de la nueva identidad que es sobrenatural. Entonces, la práctica es una consecuencia de este hecho, o sea, todas las formas que toman los cuerpos de los actores orientales es una forma que está conectada con el hecho que después en la escena tú tendrás que interpretar no una historia humana, sino una historia sobrehumana. Entonces la práctica está conectada exactamente como en nuestro ballet clásico, ¿no? Está conectada con una transformación del cuerpo. En Oriente no se puede hablar de cotidianidad, porque el teatro no se hace a través de la cotidianidad. Claro, también está a un nivel popular. Hay personajes que son muy parecidos a los personajes de la comedia del arte, pero el entrenamiento, la puesta en forma, está conectada con una visión a donde el cuerpo se concibe adentro de una grande transformación. Porque un cuerpo ordinario no puede pisar la tarima de un teatro oriental. Interesante. Maestro, y de todo este, bueno, con su experiencia con el Odín, pero ¿qué elementos empieza a tomar el teatro occidental, por ejemplo, las investigaciones que pudo tener Barba y Grotowski con respecto al teatro de Oriente? ¿Qué elementos empiezan ellos a tomar para afianzarlos al teatro de Occidente? Sí, Sergio, yo te lo digo así, como ahora tú eres un amigo mío, ¿no? Y entonces te lo voy a decir de manera directa. O sea que la pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta que tiene un contenido muy profundo, ¿eh? Y entonces yo quiero contestarte adentro de esta profundidad. Por lo menos voy a emplear todas mis energías psicointelectuales para poder contestarte de manera, decimos, eh, simple y al mismo tiempo profunda. ¿Ya? Pero te agradezco mucho. El Odín ha hecho un trabajo muy grande porque Barba es realmente el inventor de la antropología teatral. Antes no existía. Existía la antropología clásica, o sea, Lévi-Strauss, ¿no? Y Barba inventó algo que nos puede ayudar porque él empezó a investigar sobre el comportamiento se dice, escénico adentro de las distintas culturas. Se dio cuenta que había un trabajo preexpresivo que era muy parecido como principio, no como forma, a todas las culturas. Y a partir de esta búsqueda, también empezó a utilizar elementos que provenían desde aquí. Yo puedo decir que estoy adentro de la misma perspectiva, pero con una actitud un poco diversa, un poco diferente. Voy a explicar. Yo no me considero como un bailarín de Kathakali. En la ficha de mis talleres dedicados al Kathakali, yo pongo Mario Barzaghi, Teatro del Árbol, por supuesto, Mario Barzaghi, alumno del maestro Kalamandalam K.M. John. Esto para mí es muy importante, porque
si nosotros estamos adentro de un camino hacia una cierta búsqueda, no podemos, porque nuestra vida es muy breve, no podemos imaginar de hacer lo que hacen la gente que hace la práctica de aquella cultura. Entonces nosotros, ¿cuál es el tiempo que podemos dedicar verdaderamente a esta búsqueda? Entonces yo ahora puedo decirte, para contestarte, que yo balanceo entre la filología y la transposición de los elementos que he elegido. ¿Me entiendes, Sergio? No sé si hemos perdido la conexión. No, parece que tengo el micrófono silenciado, maestro. Tengo el micrófono, pero sí le estoy llevando. Sí, entonces, Eugenio y sus actores han hecho un cierto tipo de trabajo, pero decimos, no tienen la misma perspectiva, como he dicho, desde un punto de vista filológico. Yo puedo, después de un cierto trabajo que he hecho en la India y en Italia, puedo participar adentro del mismo espectáculo con mi maestro de Kathakali. Porque el nivel de mi práctica me permite de presentar mi trabajo como si yo fuese un bailarín de Kathakali. Al mismo tiempo, utilizo los principios que retornan como análisis para escoger, encontrar los elementos que yo puedo añadir a mi búsqueda occidental. O sea, encontrar elementos que pueden anchar mi imaginifico, mi visión del teatro, y utilizar estos elementos, pero a partir de una práctica a donde yo no tengo la actitud del colonizador, no tengo la actitud del occidental que tiene dinero y entonces pide al maestro, yo quiero hacer esto, esto, esto. Cuando yo voy en la India, yo hablo con mi maestro y él decide cuál será la práctica. Entonces, lo que quiero decirte es que yo me considero como, si me puedo permitir, de concebirme adentro de esta relación, yo soy un alumno, ¿no?, desde un punto de vista intelectual de Eugenio Barba, pero nuestra práctica es muy distinta. Y acá yo quería añadir una cosa, porque la pregunta que tú me has hecho despierta también un problema a nivel ético. O sea, nosotros podemos confiar en los maestros, pero la confianza, ¿a qué se refiere? ¿A la parte ética o a la parte estética? ¿A la parte ética o a la parte poética? Nosotros nos transformamos nosotros mismos en una fotocopia de lo que hace el maestro a nivel estético, a nivel poético, o tenemos nosotros una visión, decimos, que es nuestra, que nos pertenece. Porque el deber de los maestros, yo creo, es aquello de indicar una cierta ética que permite el desarrollo de una estética que es totalmente individual. Me parece un gran error confundirse con la ética y la estética, a pesar del hecho que estética tiene muchas pocas letras más que ética, ¿no? Si tú puedes añadir algunas letras, ética se transforma en estética, claro. ¿Mm? Pero
Yo te agradezco porque esta pregunta me permite de desarrollar un razonamiento, ¿no? A donde yo puedo aclarar cuál sería la perspectiva en la cual nosotros trabajamos. O sea, es una perspectiva a donde la práctica nunca acaba. Seguimos trabajando, practicando, practicando. Como dicen los maestros orientales, practice, practice, practice. Eso te permite de asegurar la forma de aquella cultura teatral. O sea, no podemos imaginar de hacer una búsqueda verdadera si te vas en un lugar al extranjero, te quedas allá un mes, vuelves y empiezas a hacer una transposición, encontrando elementos de aquella cultura que tú puedes, decimos, entre comillas, robar. Entonces, yo creo que podemos encontrar la otra cultura si, por primera cosa, la respetamos. Y el respeto pasa a través de la práctica. Sergio. Creo que hay una pregunta ahí de Sí, parte hay de una Pigo. pregunta de Pigo. Vamos a abrirle el micrófono a Pigo, maestro, que tiene una pregunta con respecto. Sergio, Señor maestro. y también a los otros. Tengo que decir una cosa, porque yo hablo español de oído. Nunca lo he estudiado, lo hablo de oído. Quiero saber lo que he dicho está claro. Está clarísimo, maestro. Es Muy, bastante fluido y diáfano. Muy bien. Gracias. tenemos una pregunta de parte del usuario Pigo. Rosario. Hola. ¿Dónde está Rosario? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Maestro, bueno, antes que nada quiero agradecer este espacio a Punto Teatral, a Proscenio Teatro y al maestro al maestro Mario Versace por permitirnos esta conversa tan rica, deliciosa que nos alimenta. Maestro, ¿quiere decir entonces que el Occidente carece de una cultura del cuerpo como la tiene Oriente, el Kathakali, Kabuki, el teatro no? Es decir, Occidente carece de esa tradición del cuerpo. O sea que Grotowski tuvo que ir a estudiar, bueno, el yoga para entrenar a sus actores para sus acciones psíquicas y todo ese tipo de trabajo que hizo, igual con Barba. Es decir, en Occidente no existe esas tradiciones, carecemos de ello. Bueno, otra vez te agradezco. Antes he agradecido a Sergio y ahora te agradezco porque me parece de estar en mi casa, en mi familia. Muy bien, me gustan estas preguntas. Claro, tú tienes razón. ¿Por qué un occidental tiene que ir tan lejos? ¿Por qué? Y yo lo que te puedo decir es que aquel tiempo, cuando el Teatro Tascabile empezó esta búsqueda, como he dicho antes, Renzo Vescovi, el director del Teatro Tascabile, se quedó totalmente, ¿cómo se decir? Totalmente, se entusiasmó, ¿no? Se entusiasmó viendo los actores del teatro oriental y inmediatamente él puso sobre su balanza las dos cosas, ¿no? El training del actor occidental y los espectáculos que él había visto. Y desde allí empezó a trabajar, ordenó verdaderamente, él ordenó a sus actores: vosotros no tenéis que dejar completamente el training que hicimos, que hasta ahora habéis hecho, pero el nuevo training es
ir a la India, ir a Bali y aprender estas técnicas. ¿Por qué? Porque él pensaba que el teatro oriental era mucho más rico, mucho más completo. Se prefiguraba como un teatro total. Y eso también es lo que yo pienso. Esta es también la respuesta que yo tengo para ti. O sea que yo sigo haciendo Kathakali porque el Kathakali es como la comida de Dios, no es una comida normal. Es un teatro muy complejo, la práctica es agotadora porque el cuerpo, exactamente como he dicho antes, como en el ballet clásico, tiene que transformarse de una forma totalmente extraordinaria. Y el training no tenía adentro esta complejidad. Esta es la respuesta. Hemos empezado a trabajar con el teatro oriental porque nosotros nos hemos dado cuenta que el training nuestro no era suficientemente complejo. Y cuando yo digo complejo, estoy diciendo una cosa muy precisa. Había una falta de tradición, porque, claro, Stanislavski, con el último periodo, las acciones físicas, dio una grande posibilidad a Grotowski de desarrollar un training ligado, hicimos a una forma tradicional, que pero no tenía suficiente precisión, ¿no? O suficiente desarrollo. Después Grotowski, como él tenía una idea muy abierta de su trabajo, encontró la manera para contaminar completamente el último trabajo de Stanislavski. Nosotros sabemos que Grotowski dejó de hacer espectáculos con Apocalipsis, con Figuris, y se dedicó totalmente al parateatro. Y desde allí desarrolló su manera de hacer el entrenamiento. Entrenamiento que tenía una parte todavía ligada a Stanislavski, pero hicimos 2/3 eran ligados a técnicas medio o orientales, ¿no? Podemos hablar del método de Creux. En Occidente sería el método más importante que tenemos, pero el método de Creux está ligado completamente a la pantomima, no está ligado a una formación, decimos, actorial. Tú te transformas en mimo si haces de Creux. También se puede imaginar un desarrollo para permitir a la... Sí. Entonces, decimos, para contestarte verdaderamente, es un problema ligado a la complejidad. Yo, en mi cabeza, tengo una idea muy clara adentro de la relación entre actor y director. Si el actor está acostumbrado a trabajar adentro de un entrenamiento muy complejo, él puede desarrollar todas las indicaciones que el director dará al actor para empezar un cierto trabajo ligado a la producción de un nuevo espectáculo. Si el actor no está dentro de esta complejidad, él tendrá un montón de problemas porque su cuerpo no será listo para responder inmediatamente a todas las a los desafíos, decimos, entre la relación actor-director. Entonces,
quiero decirte que a mí me gusta mucho hacer Kathakali, a pesar del hecho que es una práctica extenuante. Pero yo sé que el teatro Kathakali me ayuda como actor a hacer más complejo, también, y decimos listo para distintos desafíos. En la concepción que nosotros tenemos del cuerpo ordinario, dije la ley mínimo esfuerzo, máximo resultado. El teatro Kathakali, en este caso, y decimos en general el teatro occidental, se acostumbra máximo esfuerzo para encontrar un mínimo resultado. Y esta cosa me parece muy buena a nivel ético, a nivel también, decimos, de la humildad necesaria, y sobre todo son herramientas que en Occidente no se encuentran. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de parte de Adrián. Vamos a habilitar el micrófono a Adrián. Ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Ya en el chat acaban de generar el nuevo código para la siguiente parte de la reunión con el maestro Mario para estar ahí. Y entonces vamos a ir copiando a los compañeros para que nos traslademos apenas se acabe el tiempo aquí. Ya se la envío por WhatsApp, maestro. ¿Sí? Pues tenemos una pregunta de Adrián. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Buenas tardes, quería agradecerle al maestro y a todos por haber hecho esta reunión. De verdad es una experiencia muy bonita. Y tenía una consulta. ¿Qué piensa usted acerca de por qué en Occidente las formas ancestrales de danzas, así como en Oriente, que tenían un carácter religioso muy fuerte, no han ido evolucionando como que a separarse un poco de ese carácter religioso que tenían, ¿no? Y convertirse en un arte teatral más fuerte, ¿no? Con esas tradiciones ancestrales que tenían, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se tenía eso y estaba evolucionando, tenía un buen seguimiento, pero obviamente por estos caracteres religiosos se acortó el proceso y se quedó en cierto punto, ¿no? Igual aquí en Occidente también se ha visto mucho ese stop del proceso, ¿no? De transformación, y se han ido olvidando ciertas tradiciones, y es por ello que quizá Occidente se ha ido dejando un poco de lado de lo que es el arte ancestral del teatro y la danza. Sí. Bueno, ya tú lo has dicho, ¿no? El problema es que desaparecieron. Este es el problema. Tenemos un montón de textos de la tragedia griega, pero no tenemos el teatro. Tenemos los textos. Tenemos los teatros en el sentido de las piedras, pero no tenemos indicaciones, ¿no? Y también se puede hablar de Shakespeare. Tenemos un montón de textos, pero no sabemos cómo se hace la puesta en escena de un drama shakespeariano. Cada uno lo hace así, como le da gana, ¿no? Hay personas que lo modernizan, personas que son más ligados a la tradición, así como la tradición, es decir, 1800, ¿no? Porque no se sabe, sí, estaba el Teatro Globo y allí, por ejemplo, no había escenografía, ¿no? Muy poca, pero en Italia, por lo menos, hemos visto un montón de montajes shakespearianos con una redundancia de la escenografía. ¿Y por qué? Porque tenemos el teatro a la italiana. Esta es la explicación, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con el teatro cilíndrico, en vertical, el globo, ¿no? Y entonces,
La diferencia es que en la India, yo te hablo, claro, de Kerala, del Kathakali, pero en general en la India el teatro vive. También la India está dentro de un proceso neoliberista, neocapitalismo, pero la parte cultural es muy fuerte, porque está conectada con la cultura misma, con la filosofía, con la religión, con muchos aspectos de la vida de los hindúes. Y entonces es un teatro vivo que sigue. El Kuriatam sería el abuelo de Kathakali, fue reconocido, el UNESCO reconoció el Kuriatam como el teatro sánscrito más antiguo, más de 2000 años, y sigue, está en vida. Esta es la diferencia. Acá todo desapareció. ¿Por qué? Porque hubo ¿cómo se dice? Cambios, ¿no? Y los testigos son los textos. No tenemos otras posibilidades, ¿no? Hablamos un poco del Homo Faber, Sergio. Sí, claro. ¿Mm? Homo Faber es una definición latina, quiere decir el actor artesano. ¿Y por qué nosotros empleamos la palabra artesano y no la palabra artista? Realmente a mí no me interesa mucho la palabra artista, me interesa mucho más la palabra artesano, porque en primer lugar, para mí, el actor es un artesano. O sea, está adentro a un proceso a donde la práctica es la cosa más importante y la práctica se conecte después de un largo recorrido con la posibilidad de confundirse con el repertorio. Y adentro del repertorio que cada uno puede construir, allí podemos empezar algo que está conectado más a la palabra artista y menos con la palabra artesano. Porque la artesanía es el largo proceso de trabajo adentro de una práctica muy larga, a donde todos los parámetros que componen el entrenamiento mismo están allí adentro. Se puede imaginar una relación muy fuerte con este trabajo tan largo después de años y una práctica continuada, se puede decir, ¿no? Allí nosotros podemos imaginar de utilizar todo lo que hemos aprendido y transformarlo, si Dios lo permite, si Dios aquel día no está demasiado ocupado, ¿no? Para decir que en la escena me he transformado desde artesano en artista, porque la noción artista está conectada con la gracia, y la gracia es algo que no está exactamente en nuestras manos. Hay que predisponer todo para que la gracia pueda encontrar su espacio, pero no la podemos programar. Entonces, acá quiero hacer una conexión muy fuerte con uno de los más grandes escultores que el mundo ha tenido, Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel esculpe la primera piedad que está en el Vaticano, hace una cosa que antes los otros nunca han hecho. En el pecho de la Virgen
de la madre de Jesús está como un pequeño, ¿cómo se puede decir? Hilo. Es como el hilo que cruza el tórax de los brahmanes en la India, ¿no? Y, ¿sabes, Sergio y los otros sabéis qué ha hecho Miguel Ángel allí? Ha puesto en este hilo de mármol su nombre y su apellido. O sea que con Miguel Ángel termina la concepción ligada al artesano y empieza la noción ligada al artista, porque él firma la obra. Y La Piedad es una obra totalmente inspirada a Dios y hecha a través de la inspiración que Dios envió a Miguel Ángel. Por eso yo hablo de esta diferencia. O sea, hablar del artista es como hablar de una persona que está llena de Dios. Es como la palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo lleva dentro, a nivel etimológico, persona que tiene adentro un Dios. Entonces, para mí el artista sería una persona totalmente inspirada y por eso no me atrevo a verme como artista. La artesanía del trabajo creo que es la cosa más importante, porque nosotros vivimos en un mundo teatral que está muy, muy próximo a lo que pasa en los otros sectores. El mundo está dominado porque toda la gente quiere ir velozmente, no sabemos a dónde, pero la velocidad es el punto más importante, ¿no? En el cual se desarrolla nuestra vida. Tenemos que ir muy rápidos, pero ¿para hacer qué? No lo sabemos, pero hay que ir muy rápidos. Velocidad y velocidad. Y el trabajo teatral, la práctica, no tiene que tener en cuenta el modelo que la sociedad nos impone, porque nosotros estamos adentro de un trabajo que se desarrolla, como he dicho antes, adentro de un tiempo muy largo y necesita un montón de esfuerzos, mucha paciencia, mucha coherencia, mucha precisión. Entonces, reconocer el trabajo artesanal como un trabajo ligado a una concepción arcaica que no tiene nada que ver con el ritmo que lleva la vida en hoy día. Es distinguir nuestro trabajo. Cuando empezamos nuestro trabajo, no podemos pensar, tengo prisa. ¿Cuándo acaba mi trabajo? ¿Cuándo acaba mi práctica? Porque si pensamos, por ejemplo, a cualquier atleta, un atleta que hace atletismo, pero atletismo es algo genérico. Un atleta, por ejemplo, hace la carrera, los 100 metros, 200 metros, ¿no? Entonces, ¿qué hace el entrenador? Con él construye un programa de trabajo a donde el entrenador prepara el atleta en relación a los 100 metros y a los 200 metros. En el teatro, ¿qué es lo que pasa? Tenemos montañas de talleres que no tienen ni una dirección ni nada, pero son rápidos. He trabajado con Tage Larsen de Lodin. He trabajado un poco con una bailarina de Pina Bausch. He trabajado con Hernán Genet, que tú lo conoces, ¿no? Así, la artesanía del trabajo no se puede concebir adentro de algunas horas de trabajo. El mundo teatral
está conectado con el tiempo rápido, no con la esencia del tiempo del arte. El arte es atemporal, no tiene un tiempo. El tiempo está conectado con la complejidad que está adentro de aquella arte. Y entonces, decir yo soy un artesano es como tomar la responsabilidad y conectarse con algo arcaico, que no tiene nada que ver con el ritmo que lleva nuestra sociedad. Unas reflexiones muy pertinentes, muy claras, maestro. Y sobre todo en estos momentos de pandemia, de nosotros estar enclaustrados en nuestras casas, que nos permiten, digamos, tomar otros espacios de reflexión, ¿no? Y entender qué va a ocurrir con el convivio cuando salgamos de todo este proceso. Me imagino usted con su compañía, con su grupo, venían desarrollando algún espectáculo, ¿no? Entonces, me gustaría saber como las líneas de trabajo de los espectáculos que están desarrollando ustedes, y después le damos paso a Antonella, que también tiene una pregunta. Ustedes saben que en general se habla de pandemia porque todo el mundo está adentro de este problema. Pero acá, sobre todo en Lombardía, nosotros no tenemos un problema, tenemos un problemazo. Toda nuestra región es roja y la gente sigue muriendo. Y el gobierno cambia todos los días los decretos. Estamos viviendo en una situación muy delicada y estamos muy confundidos. Sabemos que tenemos que quedarnos en nuestra casa, pero al mismo tiempo estamos muy confundidos. Y eso tiene que ver con la población, no simplemente con la gente que hace teatro. El pueblo está confundido. Es muy difícil imaginar el futuro próximo, muy difícil. Porque nos han dicho que hasta el próximo diciembre los teatros estarán cerrados. Y eso tiene que ver también con nosotros, a pesar del hecho que nosotros somos una pequeña realidad, pero nosotros tenemos relaciones con los otros teatrantes, con las otras situaciones, ¿no? Entonces, si todo está cerrado, prácticamente los teatrantes no podrán trabajar. Y seguramente no podremos trabajar hasta el 2021. Se puede imaginar ¿cómo se llama en español? Represa. Ripresa del trabajo. ¿Se puede imaginar una ripresa? Okay, Ripresa, sí, sí, exacto. ok. Sí, una ¿En qué ripresa del senso? trabajo. Podemos imaginar ahora una ripresa del trabajo. Retomar, un retomar del trabajo. Recomenzar el trabajo. Sí. Recomenzar el trabajo en el 2021. Porque ahora no solo los teatros están cerrados, también no se pueden hacer conciertos, no se pueden hacer los festivales, no se puede hacer nada. Y creo que al comienzo de mayo podremos empezar a ir afuera con un poco más de libertad, pero la situación es dramática, simplemente es dramática. Y ahora yo me puedo expresar adentro de lo que yo pienso, es mi opinión, pero creo que están construyendo las bases
para cambiar nuestra antropología. O sea, de una parte, yo tengo la impresión que los gobiernos, y no me refiero solo al gobierno italiano, los gobiernos dicen que son democráticos, pero muchas veces utilizan situaciones de emergencia para decretar otro orden, ¿no? Y este sería un análisis política, ¿no? Pero lo que más me preocupa es que yo creo que los países del Mediterráneo, como Italia, y creo también en general, también la Mitteleuropa y también el norte de Europa, se transformará en algo muy parecido a lo que pasa en Oriente. Me refiero a lo que pasa ya normalmente en Japón, en Corea, en China también, a donde las personas, cuando salen de su casa para ir a trabajar, ya tienen su mascarilla y sus guantes. Creo que están cambiando lo que la ciencia llama la prosémica, o sea, la relación científica entre los cuerpos humanos. Cada situación tiene, adentro de la visión ligada a la prosémica, tiene una cierta distancia. Yo creo que no nos están alejando, la distancia está cambiando. Entonces veo esta cosa como un problema que pertenece al público, al espectador, a los espectadores y también a los actores, porque el teatro es el arte a donde es un arte íntima, a donde los cuerpos, como en una situación amorosa, están confundidos. No se puede hacer teatro a través de la distancia. Y mi preocupación es esta. No estoy preocupado a nivel económico, a pesar del hecho que no tengo ni un duro, pero estoy mucho más preocupado del futuro del espacio teatral, porque estas medidas creo que van a cambiar la relación artística que antes eran como se puede decir, condiciones normales, y creo que un poco como Cristo, nosotros tendremos como un corte antes del coronavirus y después del coronavirus. No había pensado en el antes y el después. Totalmente cierto. Maestro, vamos con una última pregunta porque yo sé que ya están pasadas las 12 allá en Italia. Entonces vamos con Antonella, que tenía una última pregunta para el maestro, agradeciéndole de antemano, maestro, su atención y sus palabras, compartir sus saberes aquí en este espacio de Punto Teatral. Vamos si ya está disponible el micrófono para Antonella. Chao. Hola. Hola. Adelante, te escuchamos. Sí. No, el maestro ya un poco respondió mi pregunta porque más que una pregunta es una preocupación con respecto a esto de encontrarnos con los otros y las otras, y si él piensa o vaticina algún tipo de escenario para el teatro después del coronavirus, como acaba de decir, si volveremos a encontrarnos más allá de los tiempos que él habla de hasta diciembre de este año y demás, después de mayo, que yo creo que acá en Latinoamérica también serán más o menos los mismos plazos, pero también tengo pues
como ese miedo a que ahora las personas tengan miedo de encontrarse con otros y con otras. Entonces me preguntaba eso. Claro, claro. Es uno de los problemas más grandes que encontraremos, porque acá en Italia muchas personas ya están pensando lo mismo y ¿cómo se llama? Un operador cultural, amigo mío, ha hecho un cuestionario a donde había preguntas. Y me refiero a lo que tú estás diciendo, Antonella, porque la gente ha puesto la cruz exactamente en el punto a donde la gente piensa que el peligro estará. Entonces, si me van a proponer, ¿quieres ir al teatro? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres viajar en un avión? ¿Quieres ir al museo? La gente ahora dice no. Ha respondido, la mayoría respondió no. Yo quiero esperar si encuentran la vacuna, si pueden solucionar el problema, pero y acá en Italia ya están pensando, he hablado antes que antes de diciembre no se puede abrir los teatros. Y vamos a ver si verdaderamente será en diciembre, no sé. Pero ya los teatros, decimos, nosotros llamamos los teatros stabili, teatri stabili, los teatros de la tradición, los teatros all'italiana, que tienen más de 500 butacas. Estos teatros ya han hecho la cuenta. Si tú dejas entrar un espectador, al lado seguramente tendrás un espacio vacío, porque un espectador y vas a perder 8 espectadores, porque la distancia que tú tienes que calcular, ¿cómo se puede decir? Es casi de 8 metros. 8 metros, decimos, cuadrados, ¿no? Y entonces ya se ponen la pregunta, ¿cómo yo puedo cubrir todos los gastos si en la sala tengo solo muy pocos espectadores? ¿Y cómo puedo pagar la compañía? ¿Y cómo la compañía puede trabajar en la escena, que trabaja con la mascarilla? Tiene que hacer teatro guardando una cierta distancia. ¿Cómo hacemos? Y el peligro está allí, está allí. Y no es un peligro solo para los espectadores. También los actores tendrán este problema, como he tratado de explicar antes. Y puede ser que el gobierno, a través de nuestra carta de identidad, ¿no? La Carta Nacional, puede ser que, como es magnética, puede ser que nos obligarán a hacer análisis y tú tendrás que mostrar tu tarjeta de identidad como para comprobar que tú no has tenido el coronavirus. ¿No? O sea, el problema es muy complejo porque nosotros no sabemos si encontrarán una vacuna porque el virus está cambiando, está mutando. Y por eso yo decía, mi preocupación está ligada al futuro próximo, porque si el virus cambia continuamente, será muy difícil encontrar una vacuna que pueda solucionar el problema de manera definitiva. Y entonces, quién sabe, puede ser que tendremos que esperar 1, 2, 3 años y al mismo tiempo el teatro cambiará su cara, cambiará su forma.
son preocupaciones, nada de seguro, ¿sabes? Son proyecciones. Claro, claro, entendemos. Maestro, muchas gracias por su atención, por brindarnos su espacio para compartir estos saberes. Estamos agradecidos de antemano y a todas las personas que nos están siguiendo en este punto teatral, compartir de saberes. La próxima semana nos acompañará nuevamente Germán Gené y Jorge Bugatti, van a estar nuevamente Muy bien. aquí, sí, acompañándonos para responder preguntas, porque quedaron un montón de preguntas de parte del público, entonces vamos a traerlos de vuelta como para celebrar de este primer mes de contacto que tenemos con personas de la talla de usted, maestro, y al cual agradecemos su participación. Sí, Sergio, yo quiero despedirme con, claro, con un consejo. Nosotros acá en nuestro pequeño espacio, el Teatro del Árbol, en estos días de cuarentena, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que la única cosa ahora que tenemos es nuestro trabajo. El trabajo es la cosa más importante. Tenemos que confiar en nuestro trabajo. No sé si podremos vender nuestros espectáculos. No sé si podremos dictar talleres, pero ahora lo que puedo decir a los amigos colombianos y también a los otros, por favor, tienen que cuidar el trabajo, porque el trabajo es la única cosa que nosotros tenemos. Las otras cosas son efímeras. Y el teatro, si está verdaderamente adentro de nosotros, es la única cosa, como vive adentro, es la única cosa que tenemos. Y a través de esta conciencia podemos enfrentarnos con las dificultades. ¿Ya? Es como un deseo, ¿eh? Grazie tante Mario, grazie tante, veramente sono delle bellissime parole, grazie, grazie. Grazie a voi. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Sì. Un fortissimo abbraccio e grazie ancora. Io ringrazio voi di questa opportunità. Gracias por la oportunidad, gracias, Sergio. Fue un placer. Entonces, como hacen los hindúes, así. Chao, gracias. Chao. Seguimos en contacto, por favor. A presto. Ciao, ciao. Así será, maestro.